Queridos hermanos gnósticos de todo el mundo, es necesario ahondar, es necesario profundizar en las muy grandes enseñanzas que nos dejó el venerable maestro Samael Aumeo. Ciertamente sentimos que no se ha penetrado profundamente, que no se ha comprendido ese trascendental mensaje que el venerable maestro Samael nos dejara. El venerable maestro Samael Aumeo nos dejó un mensaje de amor. Ese mensaje trascendente para las vidas de todo ser humano, que nos explica con toda claridad meridiana el significado de la existencia y que nos habla de la divinidad. Todo el mensaje del venerable maestro Samael Aumeo gira alrededor de lo divinal. No es un mensaje puramente intelectual, no es un mensaje para enriquecer simplemente el intelecto, porque eso lo dan las universidades y las escuelas. Y el venerable maestro Samael decía que las universidades y las escuelas son fábrica de bribones, porque solamente cultivan el intelecto y se olvidan del espíritu y producen ciertamente bribones egoístas y que creen que se las saben de todas. El venerable maestro Samael, su mensaje es fundamentalmente para el espíritu, es fundamentalmente para lo más grandioso que traemos dentro, es fundamentalmente para no olvidarnos de esos valores eternos, que son los valores del espíritu. Su mensaje, trascendente por todos los aspectos que quiera vérsele, siempre borda alrededor de la divinidad y nos obliga a transitar por el camino de la santidad, queridos hermanos. El mensaje gnóstico no es para cultivarnos simplemente el intelecto, no es para contemplar a nuestro hermano el hombre por encima del hombro. El mensaje gnóstico que nos da el venerable maestro está impregnado de un potente espíritu de servicio a la humanidad. Por eso los tres factores de la revolución de la conciencia son: primero, morir en nuestros defectos psicológicos; segundo, debe nacer en nuestro corazón el Cristo. Debemos encarnar a la divinidad, o sea, debemos caminar por el camino de la perfección. Y por último, el sacrificio por la humanidad. Y no nos olvidemos de ese tercer factor de la revolución de la conciencia. Por un factor de la revolución de la conciencia que se nos olvide, es como si no hubiésemos hecho nada. Es fundamental recordar que toda la preparación, todo el conocimiento, toda la sabiduría es para servir a nuestro hermano el hombre. De manera que la gnosis desborda un espíritu de entrega, un espíritu de servicio, de servir a la humanidad. Ese es
la obligación de todos nosotros, los misioneros. La entrega a la humanidad, la santidad, la perfección, la religiosidad. Si levantamos nuestra vista y contemplamos la creación, nos damos cuenta de que todo está impregnado de la luz del Señor. Todo está impregnado de la divinidad. Todo cuanto existe. Este mundo es un paraíso. Para quien haya hecho nacer el paraíso en su corazón. Este mundo, siendo un paraíso, ha sido contaminado y ha sido pervertido por la perversidad del intelecto y por la perversidad y por los vicios de los seres humanos. Debemos corregir el rumbo. Debemos morir en nosotros mismos, en nuestros defectos psicológicos. Pero debemos, ante todo, adorar a Dios, adorar a la divinidad, transitar por el camino de la santidad, que es lo único que nos queda, la santidad. Ciertamente, la santidad es lo mejor que puede sucedernos. Ciertamente la santidad es lo que debemos practicar. El venerable Maestro Samael nos dice que en el absoluto no hay santos, que los santos son pues de este mundo, pero ¿qué hay en el absoluto? En el absoluto lo que hay es perfección, perfección, de manera que no hay santos, pero hay perfección, y eso quiere decir pues perfección en la santidad. Así, mis queridos hermanos, mi anhelo personal es que todos comprendamos profundamente este trascendente mensaje del venerable Maestro Samael Aún Weor. Es que nos demos cuenta de toda su profundidad, de toda su importancia, de toda su santidad, el camino de la santidad, el camino de la perfección, buscar la perfección, esforzarnos, amados hermanos, esforzarnos por buscar la perfección de la santidad, la perfección en la santidad. Amados hermanos, con todo nuestro corazón desbordante de amor por todos ustedes y desbordante de alegría por el gran mensaje que nos legó el venerable Maestro Samael Aún Weor, anhela que comprendamos todos profundamente lo que es la gnosis, y que la gnosis es un mensaje de amor y de sacrificio por los demás, de amor y de entrega, de amor y de servicio a nuestros semejantes, henchir nuestros corazones de caridad, henchir nuestros corazones de altruismo, luchar contra el espantoso egoísmo que hoy por hoy impera. Debemos matar el egoísmo, el peor de los yoes, el egoísmo, el partidario del yo, el partidario del ego que hay en cada uno de nosotros. Debemos matar el egoísmo, debemos matar el egoísmo, y por tercera vez lo digo, debemos matar el egoísmo, porque la gnosis es altruista, llena de amor por el semejante, llena de caridad, llena de comprensión, llena de sabiduría. Para eso es para lo que sirve la sabiduría, no para blasonar de sabios, sino para servir a nuestros semejantes, para amar a todo ser y toda cosa, para amar a toda criatura,
para convertirnos en una luz radiante, como decían nuestros antepasados toltecas, ser una tea que alumbre, pero que no ahume. De manera que convertirnos en luz, irradiar amor a todo ser y toda cosa, a todo cuanto existe, a todo el universo. Porque eso es la gnosis, la sabiduría eterna. Esa sabiduría que nace con la humanidad misma. Porque esa sabiduría es de Dios. Estamos pues contentos y felices de la oportunidad que nos brindan estos amados hermanos para servir a todos ustedes. Muchas gracias. Hermanos gnósticos, nos encontramos en la Ciudad de México, Distrito Federal, en la casa del señor Víctor Manuel Chávez Caballero, presidente mundial de la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias. El objetivo es hacerle una entrevista a don Víctor y queremos agradecerle su hospitalidad y la oportunidad que nos da de hacer esta entrevista. Don Víctor, ¿dónde y cuándo nace usted? Querido hermano, nací en esta Ciudad de México, en la calle de Héroes, por Peralvillo, cerca de Santa María la Redonda, el 17 de noviembre de 1921 a las 4 de la tarde, un día jueves. ¿Y de qué forma, don Víctor, nace su amor, su entrañable amor e interés por la gran religión sabiduría de nuestros antepasados de Anáhuac? ¿Desde cuándo y de qué forma? Querido hermano, el amor por nuestros antepasados lo traigo desde niño, desde pequeño. Sufría espantosamente porque no entendía absolutamente nada. Contemplaba los códices, contemplaba las zonas arqueológicas y no sabía lo que significaban. Pero encontré al venerable maestro Samael Aumeor y con su sabiduría él me abrió las puertas del conocimiento. Él me decía, la gnosis nos explica todos los textos y todos los símbolos sagrados y he podido comprobarlo. Gracias a su conocimiento, gracias a su sabiduría, he podido penetrar profundamente en la teogonía de nuestros antepasados. ¿Podríamos decir, don Víctor, que tenemos una antropología gnóstica? Así es, querido hermano. La gnosis es una antropología trascendente, universal. No, lógicamente, nos da a conocer el espíritu de todos los pueblos y de todas las culturas. Gracias, pues, repito, a la gnosis, podemos penetrar hondamente en los mensajes y teogonías de todo el planeta. Ciertamente, la gnosis es una antropología trascendente. Don Víctor, usted ha escrito y nos ha entregado a todos el libro titulado Cultura Gnóstica Tolteca. ¿Cómo le nace la idea y cómo es que llega hasta ahora, hasta nuestros días? ¿Cómo surge la idea y toda la estructura de este libro? Querido hermano, al penetrar en el hondo conocimiento de la cultura de nuestros antepasados y comprobando que es tántrica, que es gnóstica, naturalmente nació en nuestro corazón dar
darla a conocer. Y por eso hemos sacado ese libro que consideramos que es la base, que es el cimiento el estudio del cual puede dar a nuestros hermanos motivo para adelantar, avanzar más en la investigación de todos los aspectos de la cultura de nuestros antepasados. Pero en ese libro tratamos lo fundamental. El venerable maestro Samael decía que la ciudad sagrada, centro ceremonial de Teotihuacán, es el centro magnético de la era de Acuario. Es obvio que es una ciudad sagrada que a todos nos impacta y quisiéramos que usted nos diera un poco una explicación sobre Teotihuacán. Con el mayor gusto. Lo que nos dijo el venerable maestro Samael Aún es que en la cúspide de la pirámide del Sol está situado el centro magnético de la actual era de Acuario. Por lo demás, Teotihuacán es una maravillosa zona iniciática, que es el centro de todas las zonas importantes de México. Es una representación del Teotihuacán cósmico, aquel donde, dice la tradición, se reúnen los dioses para crear y volver a crear. Y así, cuando le preguntamos al venerable maestro Samael qué era Teotihuacán, nos contestó: es el sagrado, abstracto, absoluto, solar. Existen actualmente, don Víctor, en el mundo físico, caballeros tigres o caballeros águilas. Es indudable que sí, mi querido hermano. Eso es indudable. Solo que lo conservan muy reservado, no se dan a conocer. ¿Tiene usted contacto con algunos de ellos, don Víctor? Así es, mi querido hermano. Así es. Conocemos, recientemente conocimos a 2 caballeros águilas. Bueno, me voy a permitir narrarlo. En una ocasión nos vimos en la esquina de Corregidora y Venustiano Carranza, ahí donde estaba el corazón de la antigua Merced. Ahí estábamos. En eso oímos un aleteo. Y en esos momentos se posaba una enorme águila junto a nosotros. Apenas se posó y se empezó a transformar todo su plumaje en la vestidura humilde de un albañilito. Podamos decir así, llevaba un pantalón de peto y muy humilde. Sí, él se sentó allí junto a nosotros y empezamos a conversar. Inmediatamente después oímos otro aleteo y otra enorme águila se presentó de igual manera. Y también empezó a modificar todo su plumaje en una vestimenta humilde, humildad, de mucha humildad. Repito, como si fuese un albañilito también. Ambos son unos más caballeros águilas. Al último de ellos lo estaba esperando una humilde señora de rebozo con su canasta y le echó el brazo encima y empezaron a caminar. Pero este caballero se presentó con muchos distintivos, todo eso simbolizando su gran jerarquía como maestro. Sus nombres de ellos son Svinusel y Studvanipol.
¿Volverá Quetzalcóatl, don Víctor? Ciertamente, todos los grandes avatares dicen que volverán. Pero nosotros creemos que siempre vuelven, pero hay que buscarlos dentro de nuestro corazón. Ahí es donde vamos a encontrarlos. Porque el ego quisiera tocarlos y palparlos, pero ciertamente había que preguntar si somos merecedores. Sin embargo, donde efectivamente, donde seguramente vamos a encontrarnos, es en nuestro corazón. Si comparamos los grados esotéricos iniciáticos que a través de la enseñanza gnóstica hemos podido entender, ¿cuáles serían los grados iniciáticos que posee un caballero tigre y un caballero águila? El venerable maestro Samael nos ilustró perfectamente al respecto. Y nos dice, caballero tigre o jaguar, es aquel que está en el trabajo, es aquel que está en la lucha, que tiene que convertirse en un jaguar, en un tigre, contra sí mismo. En cambio, el caballero águila es el que ha llegado a la autorrealización íntima del ser. En ese caso, don Víctor, ¿cuál sería la principal cualidad que debe cumplir un caballero jaguar? Obviamente, llenarse de amor hacia todo ser y toda cosa, hacia la humanidad, y convertirse en un terrible tigre contra sí mismo. ¿Y el caballero águila? El caballero águila lleva en sí mismo ya el símbolo del espíritu, de la espiritualidad. El águila entre nuestros antepasados, fíjense ustedes qué maravilla, simbolizaba el sol. De manera que el caballero águila es aquel que ya lleva al sol en su corazón. Actualmente nosotros, a través de la institución, de nuestra respetable institución AGIACAC, recibimos la información esotérica, el conocimiento sagrado, en pupitres, en aulas, ya establecidas como tal, abiertas al público en general. ¿Cómo la recibían nuestros antepasados? ¿Cuál sería la diferencia? Desde la remota antigüedad ha sido muy difícil encontrar una auténtica escuela de misterios. Definitivamente no se hacían publicidad. Era muy difícil encontrar una escuela auténtica de misterios. Y luego, aquel que la encontraba y se presentaba y tocaba y llamaba a la puerta, le daban con ella en las narices y lo dejaban afuera. Y este tenía que demostrar su persistencia, su sinceridad y soportar las humillaciones, hasta que por fin, con el tiempo, le abrían la puerta. Y lo primero que le entregaban era una escoba para barrer el templo, como señal de humildad ciertamente, pero como la más trascendente enseñanza que pudieran haberle dado, porque eso simbolizaba que primero hay que barrer el templo íntimo de cada uno, hay que limpiarlo, hay que barrerlo muy bien, para poder un día encarnar a la divinidad, o sea, al propio Cristo interior profundo. ¿Nuestros antepasados eran más exigentes? Definitivamente sí, la enseñanza era terriblemente exigente, al punto de que al que fornicaba le cortaban la cabeza.
Ciertamente, queridos hermanos, hay que darnos cuenta de que la gnosis no es un juego. Ciertamente nos vamos jugando la cabeza. Ciertamente vamos jugándonos la vida en la gnosis. El precio de la sabiduría es la muerte. Y debemos morir real, completamente en sí mismos, en todos nuestros defectos psicológicos, porque nada imperfecto entrará en el reino. Nos hablaba usted, don Víctor, de un descubrimiento reciente que se hizo en la pirámide de la Luna. Sí, efectivamente, querido hermano. Se encontraron allí 4 cráneos, que es la comprobación de lo que antes hemos dicho. La decapitación del fornicario. Hay que entender lo que la generalidad ha llamado sacrificios humanos. Realmente eso no existía. Se le cortaba la cabeza al fornicario. Eso es otra cosa. Don Víctor, existen misterios toltecas que aún no estemos preparados para recibirlos. Querido hermano, todos los misterios nos han sido develados por el venerable maestro Samael Agumeor. La sabiduría gnóstica es universal y perenne, es decir, ha estado en todas las latitudes, y ha sido para nosotros maravilla encontrarla, hacer el hallazgo maravilloso de encontrarla entre nuestros antepasados toltecas, pero no es otra sino el tantrismo blanco, la sabiduría gnóstica que nos enseñó el venerable maestro Samael Agumeor. Precisamente la última conferencia en el mundo físico que nos diera el venerable maestro Samael fue aquella conferencia titulada Quetzalcóatl. ¿Por qué cree usted que el maestro culminó su obra con esa conferencia específica sobre nuestro Señor el Cristo? Lo has dicho muy acertadamente, mi querido hermano. Con esa conferencia, Quetzalcóatl, el venerable maestro culminó su obra en este mundo. Esto debe ser muy significativo para todos nosotros. Obviamente, él hablaba del Cristo mexicano, Quetzalcóatl, ¿sí? Pero es curioso darnos cuenta de que ya a esas alturas todos somos una sola cosa. El venerable maestro Samael nos dice que en los mundos de las causas naturales quiso él ver al Cristo, quiso él ver qué apariencia tenía el Cristo en esas alturas. Y lo sorprendente fue que él se vio como un Cristo. Él se vio como el Cristo mismo. De esta manera nos explica, nos damos cuenta que todos somos uno, y que lo esencial es encarnar dentro de nosotros a nuestro real ser, que es la propia divinidad, que es el Cristo íntimo. Vean ustedes cómo el camino del gnóstico es la santidad pura, es la castidad, es el amor, y eso debemos comprenderlo, y no andar blasonando egoístamente por ahí de muchos conocimientos. Si lo que necesitamos no son líderes, necesitamos misioneros, eso es lo que necesitamos. Misioneros que estén dispuestos a entregar su vida en servicio de los demás. Eso es la gnosis. Una de las deidades más enigmáticas y que nos gustaría que nos platicase sobre ella, don Víctor, es Centeotl. ¿Puede hablarnos? Con el mayor gusto. Ya sabemos que uno se dice se en náhuatl y sem o sem
en náhuatl es un todo. Zen Teot, el todo Dios. Es decir, en todas partes, como se dice por allí, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ese es el Teot, el que está en todas partes, el que está dentro de nosotros y no lo sabemos, no nos damos cuenta. Eso es Senteotl. Es decir, que el pensamiento mexicano, el pensamiento de nuestros antepasados, siempre tenía implícito un sentido muy profundo de las cosas, don Víctor. Eso es indudable, mi querido amigo. Eso es algo que no pudo entender el invasor. Jamás lo entendió. Esa entrega, ese servicio a los demás, precisamente la negación de sí mismo, o la pérdida de la importancia, como le decían ellos. Todavía a estas alturas de la vida se ve manifiesta en nuestros humildes aborígenes. Todavía se ve manifiesta. Aunque se ha perdido el conocimiento, ellos tienen esa herencia, esa grandiosa herencia atávica, que ojalá les llegue el conocimiento para que sepan, pues, el lugar que ocupan en el universo. El venerable maestro Samael nos entregó en la liturgia gnóstica la ceremonia bendita de la Santa Unción. Queremos preguntarle, don Víctor, ¿nuestros antepasados realizaban también esta ceremonia? ¿Existía alguna variante? Pues eso es maravilloso. Ciertamente sí tenían la Santa Unción. Por ejemplo, en el nacimiento de Huitzilopochtli, entre el 21 y el 23 de diciembre, o sea, la Navidad actual, que no es más que el solsticio de invierno, es cuando el sol, en su aparente viaje hacia el sur, llega a su máximo alejamiento. Pero en ese mismo instante inicia su retorno. Y eso es la Navidad, queridos amigos. Eso es el nacimiento del Cristo Sol. Ese es Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo. Porque del lado izquierdo tenemos el corazón. Y así es el nacimiento del Cristo Sol, es Huitzilopochtli. Entonces, construían una representación de Huitzilopochtli y la hacían con tzoali. El tzoali es la alegría, lo que conocemos como alegría. Es el tzoali. Pues hacían una estatua de tzoali. Y terminando el ritual, se comían trozos, cada uno, de la propia estatua. O sea, decían que estaban comiéndose al Dios, lo estaban encarnando, estaban recibiendo esa energía solar maravillosa que es el nacimiento del Cristo Sol en el horizonte. Y obviamente emana energías maravillosas y es un verdadero goce para el espíritu presenciar una salida del sol el día del equinoccio, el día del solsticio de invierno. Así es. ¿Volverá, don Víctor, a resurgir la gran Mexico Tenochtitlan? La gran Mexico Tenochtitlan existe. Existe en los mundos superiores. La gran Mexico Tenochtitlan debe resurgir, pero debe resurgir en nuestros corazones. Es allí donde la vamos a encontrar, a la gran Mexico Tenochtitlan.
ese maravilloso paraíso de agua y de verdor, donde no faltaba el alimento, donde existía el tequiqui, o sea, el trabajo gratuito. Si alguien se casaba, el pueblo le construía su casa gratuitamente. No solo se la construía, se la amueblaba. Existía pues verdadera armonía, verdadera fraternidad. En algunas comunidades de Oaxaca todavía existe remembranza de ello, don Víctor, de eso que usted menciona, y le llaman el famoso tequio. Tequio, el tequio, exacto. Tequio, sí. Así es, y nos da mucho gusto, efectivamente, que todavía nuestro pueblo conserve muchas tradiciones, ahora aparentemente perdidas. Quiero narrar a ustedes que en un día de Santa Rosa fuimos a un pueblecillo que está en las faldas del famoso desierto de los leones, que no es desierto ni hay leones, lo que hay es ahí un bosque maravilloso. Pues en las faldas de esa serranía hay un pueblo que se llama Santa Rosa, y esto que les voy a narrar sucede en muchos pueblos y en todos los pueblos de esa región. Resulta que cualquier persona se presenta en ese pueblo como turista, como visitante, inmediatamente lo invitan a pasar a cualquier casa. Y en esa casa va a encontrar una larga mesa llena de gente. Lo invitan a tomar asiento y le van a servir su consomé, su arrocito, su molito, sus frijolitos, ¿sí? Y hasta su